Hola amigos del tambor, hoy os traigo un nuevo vídeo tutorial donde os explicaré un truco para mejorar el redoble de cerrado, el llamado redoble de arrastre o de barrido. Nos será útil para mejorar nuestros toques cuando mezclemos los redobles en grupos rítmicos, para mejorar la matización. Es una manera tradicional de hacer el redoble que no solamente empleamos en Asturias, sino en otras partes de España y en el extranjero también, como luego explicaré. Pero antes de empezar con el vídeo, os hago una pregunta. ¿Por qué el tambor va pintado en rojo y azul? ¿Por qué no puede ir en otro color? La respuesta la tenéis al final del vídeo. ¡Tambor! Vamos allá con la explicación de cómo emplear ese truco para mejorar en las matizaciones y los reguladores el redoble cerrado, para emplearlos en grupos rítmicos cuando estamos mezclándolo con otro tipo de golpes. Normalmente, en todas las partes se redobla de esta manera, que es la manera estandarizada, pues prácticamente en todo el mundo, que es de esta manera. El redoble cerrado se ejecuta normalmente a muñeca, con las muñecas. ¿Y en qué consiste un redoble cerrado? El redoble cerrado consiste en estrujar la baqueta contra el parche pronunciando una R. Los redobles cerrados siempre son alternativos, es decir, que siempre van derecha-izquierda o izquierda-derecha, pero siempre son alternativos, y se tocaría tal que así. Pronunciando una nota tenida, es la nota tenida o la nota pedal del tambor, porque no tenemos manera de alargar el sonido en los golpes de otra manera. Os explicaré cómo hay que hacer esos redobles de arrastre o de barrido que nos van a ayudar a sacar más rendimiento a ese redoble. ¿En qué consiste? La mano derecha la movemos en una forma circular, en el sentido de las agujas del reloj. Y mientras en el redoble convencional, como acabáis de ver, simplemente levanto la baqueta y la estrujo contra el parche, aquí, en ese movimiento circular, entra el redoble, la pulsación del redoble entra muy al extremo del parche y la voy arrastrando más o menos hasta el centro del parche. Como podéis ver, se saca más rendimiento al redoble, esa R se alarga más. Al sacar más rendimiento a esa R, a esa manera de estrujar la baqueta contra el parche, no tendremos necesidad de meter tantas pulsaciones de redoble. Con la mano izquierda tenemos dos maneras de poder ejecutar ese redoble. También en el sentido de las agujas del reloj, hacemos ese movimiento circular, traemos la baqueta hacia la parte extrema del parche y lo vamos arrastrando, y podéis comprobar que esa R se alarga mucho más. Y ahora vamos a mezclar esos dos movimientos. Podéis comprobar que con pocas pulsaciones y arrastrando las baquetas de esa manera, sacamos un sonido más completo al redoble, sin falta de tener que meter muchos movimientos para hacer el redoble. Pero con la mano izquierda también podemos hacer el redoble de otra manera, que es en el sentido inverso de las agujas del reloj. En este caso, entraremos en el sentido contrario, en esta parte extrema del parche,
y la traeremos hacia nuestra barriga, hacia nosotros. Produce el mismo efecto que la mano contraria. Y ahora os lo demostraré. Algunos podéis pensar que esta manera de hacer el redoble es poco ortodoxa. Lo normal sería hacerlo de esta manera. Es lo que prácticamente enseñan en todos los sitios. Y evidentemente es una manera correcta, que es la que se utiliza, como he dicho antes, en la mayoría de todo el mundo donde se toca un tambor. Pero hay que deciros que no solamente aquí en Asturias hacemos así el redoble, sino en toda España se utiliza mucho este tipo de redoble, esta manera de redoblar. Por ejemplo, los tambores que llaman redoblantes, que son los que van haciendo los rellenos que se tocan en los toques ostinati de las bandas militares o en las bandas que acompañan a las cofradías de Semana Santa, cuando tienen que hacer redobles, utilizan este tipo de redoble porque es muy cómodo a la hora de tocar. No tenemos que meter tantas pulsaciones de redoble y sin embargo conseguimos un sonido muy redondo. Pero es que también no solamente en España utilizamos este tipo de redoble, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos se utiliza este tipo de redoble también. En Alemania o en Austria podemos ver que el caja que toca en la orquesta, en la Sinfónica de Viena, cuando toca la marcha Radetzky, en la entrada que hace la marcha Radetzky, que se hace con tambor, el caja va haciendo ese tipo de movimientos en el redoble. Lo podéis ver en cualquier concierto de Año Nuevo. Luego también los baterías de jazz, sobre todo los que utilizan el estilo Nueva Orleans y ese tipo de jazz antiguo, también que emplean mucho toque de caja, también hacen ese tipo de redoble, porque le consiguen que con pocas pulsaciones quede muy completo. Aunque podáis pensar que es poco ortodoxo, sí, como he dicho, se utiliza en muchas partes del mundo. Pero, por ejemplo, ¿por qué en el estilo escocés de tambor no se emplea ese tipo de redoble de barrido? Pues por una razón, porque el estilo escocés de tambor, que es muy difícil, no redoblan con grupos regulares, mayoritariamente redoblan a grupos irregulares. Un redoble de corchea, por ejemplo, si nosotros hacemos un redoble de corchea, resulta que en Escocia lo suelen hacer así, o a la inversa. Es un grupo irregular, por tanto, quiere decir que meten más pulsaciones de redoble en el mismo espacio, por tanto no nos da tiempo a hacer los redobles de barrido, si tocamos ese estilo. Pero como he dicho, en todas las partes del mundo suele hacerse ese tipo de redoble de barrido o de arrastre o de barrido. De hecho, los americanos lo llaman el redoble de batir crema. Aquí en Asturias, en nuestra tradición, dicen batir huevos o revolver el chocolate, porque también hay que conocer el lenguaje popular de cómo explicaban antes este tipo de cosas aquellos hombres, aquellos tamboriteros. Ahora diréis, ¿y esto aplicado en los toques para qué sirve? Por ejemplo, os voy a hacer un toque ostinati de jota. Uno de los redobles va a ser un redoble de negra y ahí voy a aplicar ese movimiento de arrastre o de barrido y veréis cómo va a mejorar mucho el regulador del redoble. Ahora, el mismo toque con la mano izquierda cambiada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en los redobles largos que se emplean en los solistas que tocan en bandas militares o en las bandas que acompañan las cofradías de Semana Santa? Que cuando van rellenando los huecos
que dejan los otros tambores que van haciendo un ritmo ostinati, el que va rufando, como se dice en el argot de las bandas de cofradía, pues hay veces hacen ese tipo de toques. Y aunque parezca que es complicado, que movemos excesivamente los brazos, os puedo asegurar que es muy cómodo. Y de hecho, cuando la gente lo emplea es porque da un resultado estupendo. Y antes de despedirme, os voy a responder a la pregunta que os hice al principio. ¿Por qué un tambor es rojo y azul y no puede ir pintado en otro color? Tal vez por una tradición asturiana. Pues lo siento, pero no, porque en otras partes de España también se pintaban los tambores en rojo y azul. ¿Y por qué? Por una razón. Tiene que ver con el ejército y la monarquía. El rojo de los aros es por la representación de la infantería española en la época de los tercios de Flandes, y el azul, azul Prusia, azul celeste, azul cielo, es el fondo del color del estandarte real de la Casa Borbón. Eso es porque los tambores siempre fueron pintados en rojo y azul. No tiene nada que ver con ningún tipo de tradición, mitología, ni nada que se le parezca. Por tanto, los tambores pueden ir pintados un poco, bueno, a gusto de cada uno. En Andalucía, por ejemplo, los tambores rocieros van pintados en verde y en blanco porque representan la bandera de Andalucía, nada más. No tienen mayor motivación. Así que ya lo sabéis, estos tambores van en rojo y azul por temas militares y monárquicos, no es por otra razón. Y no lo digo yo, sino que hay libros donde se puede corroborar esta información que os doy. Muchas gracias por ver estos vídeos tutoriales. Sabéis que podéis ver el vídeo anterior y los próximos que se vayan grabando y poniendo, explicando todo este tipo de trucos para ayudarnos a mejorar siempre nuestra interpretación. Sin nada más que deciros, os espero para el próximo vídeo. ¡Hasta siempre, amiguitos!